Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos dando el puntapié inicial del streaming de la 13ª Feria del Libro en Comodoro Rivadavia. No estoy sola en esta mesa, tengo compañeras que nos van a estar acompañando. Vamos a estar nosotras transmitiendo todos los días, en flashecitos quizás, contándoles un poco lo que pasa en la feria y con protagonistas. Está a mi derecha Gabriela Fadrique. ¿Qué tal? Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Por allá la veo a Vero Rearte. Estamos todas tan iguales que somos Chicas, hermanitas, pero esto no lo planeamos. Mimetizadas. Y mucho tiempo juntas. Mucho tiempo juntas y vamos a pasar mucho tiempo Muchos juntas, días. mucho más todavía. Y tenemos una invitada de lujo para arrancar con este streaming, alguien que en minutos nomás va a estar presentando su libro en la feria aquí en Comodoro Rivadavia. Karina Kaplan, te damos la bienvenida a la feria y a Comodoro, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí. Un poquito más cerquita ahí del mic. Un placer Ahí estar está. aquí, gracias por la invitación. Bueno, un libro que tiene que ver con el tema educativo. Vas a estar acompañada de Vero Rearte, que va a estar también mediando esta tarde. Contanos un poco en qué consiste. En realidad nosotros pensamos, junto a mi equipo de investigación, que los niños, las niñas, los jóvenes están muy ligados a las máquinas, están conectados a las máquinas la mayor parte del tiempo y están menos conectados con el lazo humano. Entonces nos pusimos a pensar qué es lo que buscan estos niños, estos jóvenes en la cultura digital, qué tipo de prácticas se generan allí y qué es lo que sucede en la escuela, que muchas veces es un ámbito donde se hace contrapunto a estas prácticas, por ejemplo, de crueldad o de odio que existen en las redes sociales. Entonces nos pusimos a pensar cómo hacer para educar en una sociedad en donde el odio y la crueldad están tan presentes en la cultura digital, que insisto, los niños, los jóvenes están permanentemente allí conectados, cómo hacer para que la escuela potencie vínculos de empatía, de solidaridad, que los niños se eduquen para aprender a ponerse en el lugar del otro, que por ejemplo cuando existen violencias, la violencia no es solamente la física, sino también es la simbólica, no solo hieren los golpes, sino que también hieren las palabras, cómo hacer para que los niños cuando por ejemplo humillan a otros se den cuenta del efecto de dolor social que esto tiene, es decir, del daño que tiene que uno burle a otro, le ponga apodos, le diga por el color de piel algún adjetivo negativizado. Entonces, la idea sería pensar toda la dimensión afectiva de la vida escolar y cómo necesitamos minimizar, por un lado, interrumpir la violencia y por otro lado, minimizar el sufrimiento. Nosotros aplicamos una encuesta a 4.023 estudiantes secundarios y nos dimos cuenta que por un lado están bastante solos, que la experiencia de soledad es algo que ellos manifiestan. Eso es importante porque la soledad está muy vinculada al sufrimiento. Y por otro lado, cómo hacer para que la escuela no sume más dolor a aquel que ya traen por su condición de infancia, por la invisibilización que tienen como niños, como jóvenes, porque a veces no nos damos cuenta que están sufriendo. Entonces, pensamos cómo abordar lo emocional a través de narrativas, a través de cuentos, qué se lee, qué se cuenta en la escuela, cómo hacer para que los niños, por ejemplo, se identifiquen con figuras, con situaciones, con narrativas en donde deseen o imaginen empáticamente, deseen reparar ese daño y interrumpir esas violencias. Y entonces le pusimos al libro Educar en la empatía, cómo aprender a ponerse en el lugar del otro, que es una función esencial de la escuela hoy, esta idea de que la escuela necesita ayudar a reparar las heridas sociales, porque entonces pensamos en niños que vienen rotos a las escuelas, en sociedades que también están rotas y cómo la escuela laboriosamente, artesanalmente, pedagógicamente reconstituye esos pedazos y les permite entonces a los niños construir lazo social. ¿Qué quiere decir esto? Es importantísimo para los niños hacerse amigos. Nosotros estamos estudiando específicamente ahora la función del amigo en la escuela. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los estudiantes no logran hacerse un grupo de amigos, son rechazados en el grupo, no los invitan a un cumpleaños? Eso es muy doloroso. Es un desafío, pienso, que tiene doble función, ¿no? Se me ocurre. La escuela es la primera institución con la que uno se enfrenta desde que es un niño. Y hoy desde el jardín maternal ya es una institución que uno aprende de los 2 años, desde los 45 días, me animo a decir,
¿Cómo se hace desde la escuela para atender esta doble función? Y me refiero a, uno dice, bueno, los niños tienen este problema de socialización o lo que sea, pero los padres también viven en una sociedad que les demanda muchísimo, les demanda tiempo, trabajo, la economía nunca es un factor que ayuda en Argentina, les demanda uso de celular, les demanda muchísimas cosas que le restan tiempo a los niños. ¿Cómo hacer con esa doble función, no? Porque una cosa es atender los niños, pero si no hay un rol que acompañe desde casa, ¿cómo es doblemente difícil, no? Sí, creo que la pregunta es muy importante porque efectivamente uno se encuentra con padres que no pueden cuidar a sus niños, que es una función que debería ser Básica, sí. básica, claro, como dada. Pero bueno, tenemos que entender que esto sucede. A veces la escuela dice, bueno, tendrían que ocuparse los padres. Bueno, deberían, pero no pueden, no saben cómo. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar el derecho al cuidado, a la protección, al amor? Porque una de las maneras que tenemos nosotros, los seres humanos, de conectarnos y de constituirnos subjetivamente, tiene que ver con los lazos de amor, con los lazos sociales. Entonces, en la escuela es importante que se armen grupos, que estemos todos atentos a que ningún niño quede excluido. En esta encuesta que yo les digo que nosotros tomamos, el miedo más importante que tienen los jóvenes es a quedar excluidos del grupo, a que no los acepten, a quedar fuera de. Y estamos muy preocupados porque eso tiene unas consecuencias, no solamente sobre la constitución subjetiva, sino sobre ciertas prácticas. Por ejemplo, se entiende bastante por qué los jóvenes quieren desaparecer de sí, ha aumentado el suicidio en las escuelas, porque ha aumentado el suicidio en la sociedad, porque ha aumentado esa pulsión destructiva por no encontrarle sentido a la vida. Y creo que la función de la escuela hoy es reponer el sentido vital. Uno se preguntaría, ¿es una función que históricamente se ha cumplido? Quizás no, pero también es importante entender qué compromiso tenemos los educadores, porque esto se da en todos los niveles educativos. Soy profesora universitaria y también uno advierte que los jóvenes van perdiendo sentido vital. Y la escuela, la universidad, los institutos de formación docente, todo lugar en donde se pueda establecer lazo social y que le dé sentido a tu vida, construyendo una profesión, un oficio, algo para dar en esta sociedad, es reparatorio, tiene un efecto protector. Entonces, ¿cómo hacer para que la escuela construya ese efecto protector, se transforme en un refugio emocional? De hecho ha cambiado, ¿no? Un poco lo planteaba, ¿no? El libro, el rol de la escuela, ¿no? Que antes se lo veía como algo un poco de mayor rigidez y control, y hoy a través de estos estudios, ¿no? De alguna manera lo que garantiza o se trata de garantizar es la empatía del docente, porque bueno, es el recuerdo, ¿no? El que leyó el libro, no quiero spoilear porque ya vamos a salir, pero hablaba un poco, ¿no? De esos primeros recuerdos que uno tiene de la escuela, y tanto negativos y positivos, y los tiene en ese lugar. Y claro, entonces la pregunta es cómo hacer para que la escuela deje huella afectiva. Porque todas nosotras que fuimos a la escuela, todas nosotras nos acordamos de un profesor, de una situación. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestro recuerdo, nuestra memoria afectiva, ahí la denomino en el libro, por primera vez la denomino así en mis estudios, como lo que nos acordamos del mundo tiene que ver con los afectos, con aquello que nos ha afectado, que nos ha conmovido, que nos ha movilizado? Entonces, cómo la escuela necesita dejar huella afectiva y minimizar las cicatrices. Por eso me interesa hablar de las cicatrices también, de las autolesiones, que son otra de las problemáticas que junto con las prácticas de suicidio nosotros observamos. Entonces, la escuela, fíjense, cuánto le estamos pidiendo, pero a mi criterio los maestros se han puesto en su propio cuerpo esta función de reparar, de proteger, de cuidar. A veces preguntan, y bueno, ¿quién nos cuida a nosotros? Pero sin embargo, pienso también que los maestros saben que cuando están reparando las vidas rotas, también reparan la propia vida. Bueno, vos decías, ¿no? O decía Gaby, qué importante también el rol de la familia, pero hoy en día los chicos por ahí tienen hasta incluso más contacto y más relación con los propios docentes que lo que pueden llegar a tener en cuanto a, no digo calidad, pero sí en cantidad de horas, que lo que pueden llegar a tener con sus propios padres, porque a veces los padres los ven a la noche para cenar y después cada uno a dormir. Y qué importante por ahí lograr como docente esto, ¿no? Primero la escuela como termómetro social y después como volver a ser un refugio.
como validar las emociones de los chicos también, porque mucho pasa en otros ámbitos que, sobre todo en la adolescencia, uno vive las cosas más en carne viva y uno de más grande se olvida de eso. Y el adolescente también, como vive la alegría con más intensidad, también vive estas cosas con más intensidad. Sí, es muy importante lo que decís. Recuerdo un testimonio en nuestra investigación que un estudiante dice: adolescente, a nosotros todo nos afecta. Claro. ¿No? Todo es de un grado de intensidad y una carga afectiva que se les va la vida en todo. Pero por eso reconocen a los profesores que enseñan, pero sobre todo a aquellos que les interesa lo que le pasa. Aquellos que llegan al aula y enseñan matemática, porque algo que decíamos, no está reñido los contenidos académicos, disciplinares, la transmisión de conocimientos propios, ¿no?, de la disciplina que cada profesor ejerce, con esa capacidad que tenemos los profesores de ser sostén emocional, de ser un sostén afectivo. En algunos testimonios, en conversaciones con los adolescentes, nos decían: a mí mi profesor me salvó la vida. Y es literal, uno piensa que es metafórico y muchas veces es literal, porque estos chicos que pierden el sentido de la vida en una sociedad que están muy invisibilizados, los niños, los jóvenes, están bastante descuidados y solos, sienten que la escuela es un lugar donde pueden reponer algo del orden de lo vital, donde pueden encontrarse con otros. Entonces me parece interesante reivindicar el lugar del encuentro de las emociones en las escuelas, poder socializar, compartir. ¿Qué dicen ellos? Cuando comparto lo que siento me doy cuenta que no estoy tan solo, que no me pasa solamente a mí, pero no, más aún, no es solamente eso, sino que va a haber un adulto significativo, un profesor, un preceptor, un psicólogo, ¿no? Hay mucho adulto en la escuela que puede transformarse en un otro significativo para estos jóvenes. Entonces la escuela puede convertirse en un sostén emocional, pero para ello tiene que habilitar la conversación, estar dispuesto a la escucha, validar lo que sienten, no imponer lo que uno debe sentir, ¿no? Porque estamos en sociedades donde el mercado nos impone qué debemos sentir. Tenemos que ser felices a toda costa. Vienen, como les decía, de la cultura digital. Estoy especialmente interesada en este tiempo de analizar cuál es el efecto de la cultura digital sobre las experiencias emocionales de los niños, de los jóvenes, de nosotros también los adultos, porque nos imponen mandatos de sentir. Hay que ser feliz a toda costa, no se puede mostrarse sufriente. Entonces, ese mismo niño joven que está sufriendo tiene un mandato de mercado, un mandato de la cultura digital que no se puede mostrar padeciente. Es la falsa vida de las redes sociales. Tal cual. Y que fíjense que cuando uno sale a veces de una situación muy complicada, muy dolorosa, se saca una selfie y sonríe. Y vos decís, pero vos no estabas angustiado. Entonces, claro, eso es un esfuerzo enorme. En la escuela esos chicos se sienten más seguros para contar qué les sucede, del modo en que les sucede, para que un adulto también pueda decirle: esto también me pasó a mí. ¿Vieron cuando los profesores nos decían cuando yo tenía tu edad? Los papás también lo dicen decimos eso, ahora los nosotros, adultos, sí. claro. Sí. Es como Y es una la manera de confianza. reparar y tiene Es que la ver con la confianza. confianza, que para Porque mí... el profesor es el que se da cuenta si vos faltaste, si te dormís en clase, por qué te dormís en clase, si viniste bañado, si no viniste bañado, si estás comiendo solo en el almuerzo. Es la primera persona que ve tus conductas diarias, por más de 5 horas todos los días durante todo el año. Entonces es como esa primera atención que te brindan, ¿no? Sí, y qué importante lo que decís. Primero, la relevancia de las relaciones de confianza. Cuando yo les decía que estudiamos a través de los testimonios de los jóvenes estos sentimientos, la confianza es un sentimiento vertebrador de los vínculos, porque si yo te cuento algo, dicen los estudiantes, en un espacio de intimidad, y vos lo vas a contar a otros, y eso no está bien visto, eso es una traición. Entonces se van armando, ¿no?, tramas ahí de conflictividad, muchas veces por traición de la confianza. Es interesante saber también qué le sucede en ese sentido, porque a veces hay violencias porque el otro traicionó una confianza. Entonces lo que hay que trabajar justamente es sobre la trama vincular, sobre ese tejido invisible. A veces pienso como en la metáfora del hilo rojo. ¿Vieron? Que es un hilo rojo que nos une y que estamos destinados a estar juntos. Bueno, en la escuela estamos destinados a estar juntos. El tema es que tenemos que hacer esa trama
para que nos sintamos todos parte de, que nadie se sienta excluido. A mí me preocupa mucho los procesos de exclusión porque son los jóvenes los que sufren cuando son excluidos. Es una experiencia muy dolorosa la escuela, cuando uno se siente solo, cuando no se siente validado, no se siente reconocido, no se siente aceptado. Entonces, la empatía permite justamente aprender a ponerse en el lugar del otro, validar lo que el otro siente, tomar al otro como un ser valioso para uno, porque la única manera de ser empático es que el otro tenga valor para mí y que sea una relación recíproca, ¿no? Que el amor tiene mucho que ver con eso, y que los jóvenes aprendan que en lugar de violencia de género o noviazgos violentos hay otras formas de amor que tiene que ver con la construcción de la unión, con la construcción de la identidad, con una mirada sobre el otro. Por eso me parecía muy interesante la cuestión de la construcción de la mirada en la escuela, porque un profesor te puede mirar y te valida, pero también te puede quitar valor. Entonces es importante pensar cuál es la mirada que se construye respecto de esos niños, respecto de esos jóvenes, una mirada que sea primero esperanzadora, pero que también sea una mirada de reconocimiento, porque finalmente asumimos que la escuela es un espacio de lucha por el reconocimiento. Así donde los niños o los jóvenes son despreciados, en la escuela son nombrados, son reconocidos, son respetados, y eso es un derecho humano básico, ¿no? De la justicia afectiva. Es como una construcción y una reconstrucción a la vez, porque un niño que tiene una situación particular en su hogar, también en la escuela reconstruye sus formas de vincularse, sus formas de socializar, sus formas de presentarse ante el otro y su propia autoestima, porque es una reconstrucción y construcción nueva, ¿no? Pasar por la escuela. Sí, porque son aprendizajes. Nosotros venimos de una tradición en el libro, creo que intento romper, trascender esa mirada de que por un lado están los aprendizajes de la matemática y por otro lado los aprendizajes de la convivencia o la socialización, la subjetivación. Nosotros somos seres sentipensantes que hacemos el mundo y que aprendemos el mundo. Y lo aprendemos con nuestra mente, pero nuestro pensamiento, pero también nuestra razón, pero también con lo que sentimos, ¿no? Con cómo nos sentimos. Suelo decir que si un niño está sufriendo, por razones en general familiares, es lo que dicen, problemas familiares, problemas sociales que son externos a la escuela, pero que por supuesto la escuela es una caja de resonancia de lo social. La escuela es como un espejo de lo social, pero también se espeja en lo social, pero devuelve otra mirada. Eso es lo interesante de la escuela, ¿no? Tiene su propio espejo la escuela en la imagen que uno proyecta sobre la sociedad que quiere vivir. Por eso a veces en la escuela se potencian prácticas que no se potencian en el afuera. Cuando los niños están en el afuera, en la sociedad muy desprotegidos, la escuela los protege. E insisto, no es solamente una metáfora, muchas veces es un lugar de resguardo donde se sienten más seguros. A veces hay una imagen bastante distorsionada de la escuela, que es un lugar inseguro, que es un lugar de las violencias. Sin embargo, es un lugar mucho más pacificado que lo que está en la sociedad. Y ellos aprenden ahí a sentirse más seguros en esos vínculos. Lo que pasa es que a veces se descuida, como decía, la cuestión de los vínculos, se da primacía a los conocimientos académicos, que por supuesto son centrales, pero uno aprende bajo ciertas condiciones. Y uno de esos recursos y condiciones son las afectivas. Si uno está bajo formas de dolor muy profundo, primero hay que trabajar sobre la tramitación de ese dolor. Entonces la escuela es una institución que colabora en los procesos de reparación de las heridas humanas, de las heridas sociales. Entonces pensar que los niños vienen a la escuela con sus heridas, pero que la práctica escolar, la mirada pedagógica amorosa, puede ser protectora o tener un efecto protector. Karina, ¿habías venido antes a Comodoro, a la feria? Había venido a la feria hace muchos años, fue una experiencia maravillosa, estoy muy contenta de volver y que me hayan invitado. ¿Pudiste recorrer algo ahora, no? Sí, pude recorrer un poco, y me parece que es una de las ferias más potentes que tiene este país, por dos razones. Primero, por estas conversaciones. Uno viene a la feria para comprar libros, pero también para pensar.
sobre los libros, porque a mí de hecho dirijo varias tesis doctorales, varios libros, y me interesa mucho la construcción de las narrativas sociales. Cómo se construye a través de los libros narrativas, imaginación. Creo que el libro, el cuento, el relato que se lee, que se cuenta en la escuela, tiene un poder enorme sobre la construcción de las dinámicas vinculares, proyecta un futuro mucho mejor, mucho más esperanzador. Por eso a mí me conmueve cada vez que un maestro, cada vez que un estudiante está con el objeto libro, que es una práctica cultural, que es única, que uno dice, estás solo, pero estás con múltiples voces. Y a su vez en la escuela se comparte. Y hay ahora toda una literatura que tiene que ver con lo emocional, precisamente para que ellos aprendan a validar aquello que sienten, a compartir lo que sienten. Y entonces muchas escuelas tienen talleres de conversación, rondas de emociones. Hay toda una serie de cuestiones, pero surgen, me parece a mí, de las lecturas, de la escritura, de las narrativas y de la imaginación empática. Por eso mi propuesta en el libro es justamente recuperar esa dimensión imaginativa que tenemos de lo social, pensar otros mundos. A veces el mundo que vivimos es tan angustiante que lo que necesitamos es recrear imaginariamente otros mundos para poder también transformar el que tenemos, hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos construir una sociedad más sensible, más solidaria, más cooperativa. Términos que en la sociedad están bastante desgastados, pero que la escuela en su cotidianeidad los usa, los transforma, y a mí por eso me conmueve mucho lo que están haciendo las escuelas en cuanto a los procesos de reparación social, allí donde los niños son despojados de sus derechos. En la sociedad, la escuela es un lugar de reposición, de recuperación de derechos y también de sueños, porque uno de los derechos humanos más importantes es a imaginar, a soñar otra vida más digna.